Well, a long time ago, I tried with a patient with Alzheimer's, and everything improved with him. So I needed to be in contact with them. So I finally met Dr. Claudio Carvajal. So please give him a clap. And welcome for Thank you. our Congress. Gracias. Bueno, yo provengo de la Ciudad de México, como dijo el doctor Pepe. Yo llevo años trabajando junto con la Universidad de Chapingo, varias plantas, entre ellas la hierba del sapo. Es uno de los grandes trabajos que le dio el grado de maestro al maestro Eric Estrada. La hierba del sapo es uno de los tantos trabajos que hemos realizado, pero el día de hoy el tema, vamos a hablar de la medicina alternativa. Cuando me invitan a mí a hablar de la medicina alternativa, y después de 20 años de haberla aplicado, porque la medicina alternativa sabemos que cubren varias cosas. Cubre herbolaria, ortomolecular, acupuntura. Nosotros manejamos varias técnicas como muro de corazón, barra saxe, para procesos emocionales, flores de Bach. Todo esto, lo que nosotros lo combinamos dependiendo de la sintomatología y el cuadro del paciente, y proponemos un tratamiento para trabajarlo en sus tres esferas. Las tres esferas nosotros sabemos que es la parte emocional, la parte espiritual y la parte orgánica. Cuando después de 20 años me pongo yo a pensar cuál es el secreto cuando estamos hablando del adulto mayor, cuando hablamos de la etapa, ayer exactamente yo me puse a pensar y dije, ¿cuál es la clave de esto? Vamos a empezar desde lo más sencillo. Y lo más sencillo, me acuerdo que cuando yo aprendí algo de inglés, siempre nos enseñan el verbo to be. ¿Cierto o no? Y el verbo to be es ser o estar, ¿no? Entonces, yo me dije, antes yo, Claudio Carvajal, no estaba, estoy y dejaré de estar. Esa es la vida, ¿no? Antes no estaba, estoy y dejaré de estar. Hay dos puntos, ¿no? El primero no lo controlo, dependen de mis padres o X factores. El segundo punto, cuando dejo de estar, si nosotros lo dejamos aleatorio, pues puede aparecer en cualquier momento. Pero de ahí podemos nosotros, si nos tomamos conciencia y modificamos nuestra calidad de vida, podemos alargarlo, acortarlo, tenerlo de mejor calidad, de más baja calidad. Eso sí tenemos la capacidad. Y luego el ser, pues también vamos a empezar. Yo soy, yo fui y yo seré. Cuando yo me pongo a pensar esas palabras de yo soy, yo fui y yo seré, es un proceso de cambio. Yo, Claudio Carvajal, no soy el mismo que era hace 15 años. Y yo, Claudio Carvajal, no voy a ser el mismo dentro de 3, 4 años, porque he ido acumulando conocimiento, he ido evolucionando. Entonces, el proceso de cambio es lo más importante. Cuando nosotros empezamos a entender que en cualquier momento de la vida podemos cambiar, vamos a tener un potencial increíble. Porque si nos mantenemos en el yo soy durante toda la vida, nos autolimitamos. Y al autolimitarnos, pues vamos a perder ciertas oportunidades. Y entre esas oportunidades, pues vamos a perder la capacidad de poder vivir mejor y estar mejor. Entonces, esta plática, yo creo que el título que le pusimos, ¿dónde está el juguetito? Logremos la salud. Tal vez no debería tener título ahí. Tal vez el título se lo deberíamos dar al final. Porque realmente yo creo que una de las cosas que sucede en esta plática es que luego nos peleamos con conceptos y esos conceptos nos permiten bloquearnos y no seguir adelante. Por ejemplo, cuando dicen, da una plática sobre medicina alternativa, al momento de decir medicina alternativa, implícitamente hay un bloqueo, porque ya estás hablando de medicina, entonces estás hablando de enfermedad y estás negando. Por ejemplo, el problema, uno de los grandes problemas de la vida es que el ser humano no reconoce que puede enfermarse, no acepta que es mortal. Entonces, al meter medicina, es muy difícil pensar en prevenir. Entonces, ya al momento
de decir medicina, estamos perdiendo, ya ahí estamos bajando el potencial. Entonces realmente la pregunta es lograr un estado de salud lo mejor posible. La meta es extender ese punto en el que yo soy, hasta dejaré de estar, lo más posible. Y la calidad en la cual yo llegue sea la mejor. Ese es el juego realmente. El juego no es acabar lo antes posible, el juego es estar lo más que estemos aquí, entre ese punto y el otro. Si nosotros empezamos a entender y hacernos conscientes de eso, y toda la información que nosotros recopilemos la podamos utilizar para prolongar esta distancia entre estos dos puntos, vamos a estar bien. Miren, así como cuando nosotros pensamos ser feliz, la palabra feliz es otro concepto mágico y misterioso. Por eso esta plática, todo es relativo, nadie está bien, nadie está mal, ¿no? Pero si nosotros, yo les dijera, ¿quieren ser felices? Cada quien tiene su idea de ser feliz, y no están mal. ¿Estamos de acuerdo? Mas, sin embargo, cuando nosotros cada día que compartimos, o personas como yo, o con personas como Pepe, otros ponentes, vienen aquí y les comparten otras ideas, y esas ideas les pueden ayudar a aprender, a ser felices de otra forma, o que ustedes vean que la felicidad puede ser de otra forma, pueden cambiar. Por eso el yo soy, yo era o yo seré, es algo dinámico. Si nosotros no nos permitimos ese cambio, estamos perdiendo muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, como podemos darnos cuenta aquí, la mayor parte, pues arriba de 50 años ya son, ¿verdad? Entonces imagínense si de repente, ¿qué pensaban cuando tenían 45 años? ¿Cómo se veían dentro de 30, 40 años? Si yo les haría esa pregunta, ¿qué es lo que ustedes esperarían dentro de 20, 25 años después de esos, el día del que cumplen 45 años? Y quieran o no, ya llegó ese día en algunos. ¿Lo lograron, no lo lograron? O simplemente lo que ustedes pensaron, pues no es que no sea correcto o incorrecto, porque aprendieron en el camino. Eso es lo más chistoso. Aquí no podemos guardar las cosas de lo bueno y lo malo, es decir, no podemos limitarnos. Pero sí tenemos que a veces cuestionarnos hacia dónde nos gustaría estar dentro de 20 años, dentro de 10 años. Y empezar también a borrar, porque habría gente que diría, mi familia se ha muerto siempre a los 70 años. Si yo tengo ya 60 más 20, pues ya voy a estar muerto. Eso también es una creencia. Y eso también se puede modificar. Porque ese pensamiento podemos modificarlo y hacerlo más dinámico. Miren, ¿qué es la salud? La salud, esta es una definición de Gogli, de Wikipedia, o ahí viene de un diccionario español. La salud es muy compleja, porque realmente, cuando nosotros hablamos de salud es como imaginarnos una puerta de un monasterio, en que si de repente nos acercamos a la puerta y la puerta tiene ángeles labrados en ella, y de repente ustedes me dicen, ve la puerta y nada más están tan cerca que nada más pueden ver un ángel, ¿no? Ustedes van a describir solamente ese ángel. Pero se hacen un paso hacia atrás y se dan cuenta que ese ángel está al lado de 3 más. Y se dan 2, 4 pasos, 5 pasos atrás y se dan cuenta que está al lado de otros diablitos y otros angelitos. Entonces el estado de salud va a depender mucho del concepto mismo de lo que nosotros tengamos de nosotros mismos. La alopatía, por ejemplo, el estado de salud lo han manejado mucho nada más a nivel orgánico. Es decir, un estado de salud es cuando no ha cruzado una cosa que ahorita vamos a ver, que es la historia clínica, no ha cruzado una línea donde hay signos y síntomas, ¿no? Pero si realmente nosotros empezamos a alejarnos más de esa puerta, nos damos cuenta que probablemente la enfermedad empezó cuando se murió la mamá y empezó a deprimirse.
o cuando el esposo la dejó, o cuando la hija se fue. Y empezó un estado de emoción que empezó a minar su salud a otras esferas, que ya posteriormente se proyectó a nivel orgánico. Y también va a depender del paciente que sea consciente de eso, y también el paciente, si de repente genera esa conciencia, va a buscar a alguien que lo ayude al nivel que él quiera. Porque si ustedes nada más encuentran un doctor que ve el primer monito, la carita del ángel, bueno, él se les va a ayudar a quitar la fiebre. Pero si ustedes ya ven que hay 3, pueden encontrar un terapeuta o un doctor que trabaje otros 2 campos o 3 campos. De repente ustedes van a ver que en diferentes culturas hablan de varios campos, hasta 9 campos, es decir, 9 cuerpos dentro de nosotros. Ya hay gente que ha hablado hasta de marcianos, que habla de 21 cuerpos. Entonces yo con 3 me hago bolas, ¿no? No, ya 3 ya lo manejo, pero imagínense 21 cuerpos, ¿no? Fíjense, es tan importante la emoción del miedo, que dicen que el miedo es un solo cuerpo. Entonces lo más importante es que ustedes tienen que describir un estado de salud. Ustedes deberían ahorita agarrar, bueno, en su casa, porque no es escuela, y decir, ¿qué es para mí estar sano? Y deben buscar eso que definieron. Y eso puede cambiar. Si eso ustedes lo cambian dentro de 20 días es válido, siempre y cuando sea mejor, ¿verdad? Porque si ahorita ponen un estado de salud y mañana ponen un estado de salud peor que el de ahorita, pues no avanzamos, ¿no? El chiste es ir evolucionando, por así, hacia adelante. Miren, esta es una de las formas más sencillas de los 3 cuerpos inferiores, ¿no? El cuerpo energético, el cuerpo, ahora sí, el orgánico y el espiritual. Este es un modelo que lo utiliza mucho la acupuntura. La acupuntura trabaja sobre el cuerpo energético, pero como estos campos están vinculados entre sí, lo que va a suceder es que no puede haber un estado de salud en uno si no están sanos los otros 2. Es decir, los cuerpos están tan casados que no va a haber un estado de salud si no hay salud en los otros 3 niveles. Entonces, cuando se logra el estado de salud energético y se establece, automáticamente va a lograrse estado de salud en los otros 2, o se va a facilitar el estado de salud de los otros 2. Por eso a veces con la acupuntura también tenemos resultados a nivel emocional. ¿Ok? Bueno, pues la contraparte, la enfermedad. Miren, la enfermedad es muy, todo sería si nos ponemos a hablar del yin y el yang, si salud es uno, enfermedad es lo otro, pero sabemos que el yin y el yang es dinámico, siempre va a haber un poquito, por ejemplo, en mí hay un poquito de enfermedad como hay salud, y hay días que hay más salud que enfermedad, y hay días que hay más enfermedad que salud, porque estas 2 son dinámicos. ¿Sí se acuerdan del yin y el yang? Es decir, es dinámico, no puede aparecer uno sin estar el otro. Así es el cuerpo, la salud y la enfermedad están en intercambio. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a repercutir en ese estado de salud a nivel de los 3 cuerpos que acabamos de hablar. Si de repente hoy se desilusiona de algo que hizo su hijo, eso va a ser un cambio a nivel del cuerpo emocional y va a empezar a hacer que tenga una fuerza de cambio. Así de fácil. Entonces, salud y enfermedad, podemos ver lo que describen, por ejemplo aquí, cuestiones de signos y síntomas, ¿no? Pero realmente, lo mismo que pasó con la cuerda, donde usted quiere pararse, es donde van a trabajar. Y a veces cuesta trabajo. Yo en el consultorio he tenido casos en que empiezo a hablar de emociones y prefieren salirse. He tenido casos en que dicen, no, yo nada más me tomo la parte de herbolario, lo de acupuntura, y las emociones no se metan, no, estoy bien. Y hay gente que, yo estoy rodeado de terapeutas, somos un grupo de trabajo, entonces tengo varias personas que hacen diferentes técnicas, entonces se las paso, ellos hacen su chambita, sacan el negocio, y la persona se desbloquea, que me permite curar cáncer, artritis. Hemos quitado en algunos procesos cuando empiezan diabetes,
porque logramos liberar esa emoción que es la que está dañando que no se produzcan los niveles adecuados de insulina. Muchos de los casos. Y hay muchas enfermedades. Entonces, al final de cuentas, miren, el problema, cuando nosotros vamos a hablar de la muerte, por ejemplo, el ser humano no quiere hablar de la muerte. La muerte es algo que aparece desde el momento antes de que nacemos, ¿no? Porque ya al nacer estamos vivos adentro. Cuando ya se considera algo vivo, lo que sabemos que va a pasar es que algún día se va a morir, ¿no? Automáticamente. Porque es lo que les digo, el yin y el yang nace en la bipolaridad, ¿no? Entonces nosotros no podemos dejar de pensar en la vida sin dejar de pensar en la muerte. Ahora, el problema es que hay esa negación. Ahora, ¿qué ha pasado a través de la vida? ¿En dónde está el adelanto de la medicina? Que antes cuando decía uno, tengo cáncer, 100% era pensar que era muerte, ¿no? Ahorita ya hay muchos cánceres que han evolucionado y ya la probabilidad de muerte ha bajado. Ya no es lo mismo, ya no es igual que hace 20, 30 años. La persona con diabetes, por ejemplo, es otra que también cree que a veces, todo es de cada persona. Por eso hay un proceso de negación, hay personas diabéticas que lo niegan 5 años. 5 años que podremos hacer varias cosas y cambiar. Mejorar, prevenir. Y el ser diabético no te tienes que morir de diabetes. Puedes morir de otras cosas. Pero el problema es que si nosotros lo metemos en esa caja, que si la puse una caja de muertos como sinónimo de muerte, es el peso que le vamos a dar y es el peso de negación. Entonces, la negación, nosotros cuando pensamos, si yo voy de salud a enfermedad, ese proceso tendríamos que entenderlo. Cuando nosotros logramos entender el proceso de salud y enfermedad de cada uno, vamos a poderlo controlar y mejorar. Si uno es diabético y no entiende qué es ser diabético, ¿cómo va a mejorar su salud si no es consciente de lo que tiene? Y tiene que informarse qué cosa puede hacer para prevenir y evitar lo que puede darle en la torre siendo diabético. Es decir, la obligación de un diabético es conocer su enfermedad, no ignorar su enfermedad. La información es poder. Entonces, la relación entre salud y enfermedad es importante conocerla. Y todos los factores que intervienen, no nada más los factores orgánicos, sino los factores emocionales. Miren, yo he manejado mucho cáncer y de repente hay pacientes que vienen a verme y salgo diciendo, estas 90% emociones. Si no logro modificar emociones, déjale lo que le dé, se va a morir. Y hay cosas que de repente llegan conmigo y no son emociones 100%, y le digo, bueno, está muy fácil, porque esta ya es más o menos nada más darle medicamentos, subirle el sistema inmunológico, trabajarla, y adelante. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, hemos avanzado todo y no podemos dejar nuestras vidas a un volado. Es decir, no podemos dejarlo al azar. Así como ustedes me ven, yo creo que en mi vida, bueno, mi vida es muy especial. Yo cuando lo pienso, yo cuando nací a los 40 días me estaba muriendo. Entonces me salvaron, ¿no? Mi mamá es química farmacobióloga y mi mamá estudió un posgrado en Europa. Entonces ella me ayudó y ya de plano me llamaban el resucitado. Luego tengo una sola hija, ¿eh? Ana Karen. Fíjense que Ana Karen, mi esposa, es diabética. Yo me he metido mucho en diabetes. Ana Karen estaba, porque no iba a nacer, iba a morirse. Yo me puse a estudiar y encontré una mezcla de plantas. Y cuando yo fui con el ginecólogo, fíjense, yo siendo doctor, había una variable que me decía que debía estar en 5, en 80 y estaba en 5.
Me dice el doctor, déjalo, vamos a ver cómo evoluciona. Y dije, no, pues, ¿cómo que? Que entonces me pongo a estudiar, encuentro la planta que el padrino, que es de mi hija, coincidió que lo tenía ya porque era de importación. Y empezamos a dárselo y Ana Karen existe. Y ahorita el último caso es el de mi mamá, de Alzheimer. Que me metí, mi mamá se iba a morir hace como unos 8 o 9 meses, y la señora sigue viva y en ese transcurso se ha muerto un montón de gente, y ha evolucionado muy bien de inconsciencia en varias cosas. Pero la cosa es estar ahí, y a tratar de hacer el cambio. Imagínense cómo cambia, es lo que uno quiere ser, lo que no quiere ser, lo que puede pasar. Miren, el proceso de salud y enfermedad, como aquí lo más importante son factores ambientales, sociales, económicos, culturales, muerte prematura, ¿no? Óptimo de salud. Eso ya lo sabemos. Las interacciones entre esas cosas existen. Ahora, lo más importante, vamos a avanzar uno. Aquí es una infección, una enfermedad por bacterias o algún germen. Este es el horizonte clínico, lo que yo les explicaba al principio, cómo va pasando, hasta que hay signos y síntomas, aparece. Pero en este punto como tal, no es que aparezca la enfermedad aparece, aquí empieza, desde que empiezan las bacterias, ¿no? El patógeno a reproducirse, cambiar. Pero realmente si nosotros vemos y nos alejamos de la puerta, probablemente, ¿por qué no le da una infección a todos los miembros de una familia? ¿Por qué le da 2? Probablemente porque este miembro de esta familia, su sistema inmunológico está tan bajo, porque resulta que es una persona que se deprime muy fácilmente, emocionalmente. Entonces su sistema inmunológico está bajo por cuestiones emocionales. Como familia se encuentran, van a comer al mismo restaurante, comen lo mismo, pero los otros reaccionan mejor. Pero realmente hay una diferencia. Aquí vamos a ver las diferentes fases, igual, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí lo más importante, ¿no? El estilo de vida, la alimentación, el medio ambiente, ¿no? Cómo nos encontramos, las sustancias. Aquí lo importante de todo esto, de este modelo, es hacerse consciente. Y empezar a ver qué podemos cambiar para mejorar, o qué es lo que pesa en mi enfermedad, o en mi estado de salud, que puedo modificar y puede mejorar mi vida. Mira, les voy a presentar la famosa hierba del sapo, del maestro Eric Estrada, que ahí traigo por cierto. Este es un modelo, cuando ustedes se meten a la página del maestro Eric Estrada, este es el sistema de sanación que él ha utilizado desde hace años. Estilo de vida, sistema inmunológico y medicamentos. En el estilo de vida está el alimento, el ejercicio, la sudoración, las evacuaciones sólidas y el sistema emotivo. Este es el sistema de sanación para que la enfermedad desaparezca o se aminorice, ¿no? Pero la responsabilidad de nosotros es lograr hacer un cambio. Yo una de las cosas que he hecho, y me ha dado mucha tristeza porque yo he manejado, como les dije, mucho cáncer, nosotros la clave, cuando hice otra exposición, cuando llego a la clave, es que nosotros como clave tenemos que tener un cambio de actitud. Sí, así, tan fácil, ¿no? Es decir, yo le podré decir 20,000 cosas a los pacientes, pero si el paciente no logra un cambio de actitud, no va a hacer nada. Es decir, dicen que estupidez es hacer lo mismo y pensar que algo va a salir diferente, ¿no? Entonces, el cambio de actitud es lo más importante. Entonces, vamos a hablar de la prevención, es anticiparse a algo. Entonces, ¿cómo genera la prevención? Pues en base al conocimiento ¿no? Entonces, si yo sé, miren, aquí es muy importante, aquí, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de esta parte, aquí está el envejecimiento, que es una cuestión biológica del cuerpo. Nosotros no podemos frenarlo, pero no lo podemos parar.
Es decir, el envejecimiento existe día y noche. La carga genética no la podemos cambiar. Entonces tenemos que sernos muy conscientes de esto. Yo a mis pacientes y a mí mismo me digo de dónde vengo, ¿no? Del lado de mi papá se han muerto el 80% de cuestiones cardiópatas. Y del lado de mi mamá de cáncer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para no morirme tan temprano, ¿no? Sí, porque yo no tengo miedo a morirme, ¿no? El problema es tardar lo más que se pueda, ¿no? Jugar los mayores partidos, ¿no? Número de partidos que se pueda. Pues fíjense que yo lo que hago es que nosotros en México, bueno, nosotros tenemos una técnica de hacer una vacuna. Me tomo la técnica para subir el sistema inmunológico, manejo unas sustancias como es el MMS, que hay una teoría sobre virus y bacterias y cáncer. Entonces yo independientemente cada año hago unas terapias orientadas hacia el cáncer y otras terapias orientadas hacia los procesos circulatorios y cardíacos. Simplemente, es decir, yo cada año, hay un día que no se me olvida, es el día de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, a partir del día de mi cumpleaños hago una serie de terapias, las termino y hasta el próximo año me acuerdo. Y de alguna forma, cuando el otro día me invitaron a entrar a un grupo de mis amigos fíjense, y eso que yo era uno de los grandes de la carrera de medicina, pues no me veía tan mal, hermano, había más acabados. Dije, ah, caray. Y eso que era de los grandes, porque yo empecé medicina a los 25 años. Yo estudié 3 carreras. Entonces, cuando decido estudiar medicina, tenía 25 años. De repente, ya un amigo de nosotros de esta generación se murió el año pasado. Entonces, de repente dices, oye, ¿qué onda? No estoy tan mal, ¿no? Unos me dijeron en el WhatsApp que si me había hecho Photoshop. Digo, no, hombre, esos toman un montón, mis amigos toman mucho. Yo no tomo. Yo trato de llevar una dieta más equilibrada, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la prevención? Bueno, pues ¿para qué nos sirve la prevención? Pues simplemente para vivir mejor. Fíjense, yo tuve una plática exactamente el sábado y domingo. Entonces yo les platicaba que la salud es un negocio. ¿Cierto o no? Y donde tú puedas verlo es negocio, pero vamos a hacerlo negocio para nosotros. Entonces, si eres jubilado, por cada año que tú vives, te dan cierto dinero, ¿no? Si tú no vives un año, no te dan ese dinero. Si tú vives con mejor calidad, puedes viajar. Entonces, si tú inviertes en tu propia salud y prolongas esto, tú vas a ganar. La idea es estar lo mejor posible sin enfermarte, compensar los efectos del envejecimiento. Y para eso yo creo que es importante siempre un guía, ¿no? Porque a veces cuando uno llega por un medicamento y venden así, te dicen todo, que todos son mágicos. Entonces, lo importante siempre es alguien que conozca de cosas, que les dé una propuesta para una guía. Y así fácil de la vida, puedes vivir mucho. Entonces, lo primero, cambio de preceptos, ¿no? ¡Wow! Aquí vamos a ver la historia familiar, la religión y la cultura. Entonces ahí volvemos las definiciones de arriba, fíjense, salud, enfermedad, muerte y prevención. Eso es muy importante. Cuando yo estuve el otro día analizando, digo, ¿por qué la gente no previene? ¿Por qué? Pues la gente que previene deberíamos aplaudirla a la gente que toma algo para no envejecer. Deberíamos sentirnos satisfechos de ser el amigo del cuate que se cuida, no del güey que se droga y se fuma y se toma diario 3 tequilas, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que aplaudirle a aquel que pide una ensalada, ¿no? En lugar de su carne asada y con mucha grasa y muchas tortillas. Tendríamos que aprender en nuestra cultura, historia familiar, a reconocer esos cambios. Y también a nivel de religión, esto pues va implícito en esto, pero hay a veces la misma gente que, ejemplo, si no, vas a las fiestas y es pizza, ¿no? A los niños, cuando las pizzas es un problema. Pero si de repente vas a una fiesta
y ves que hay otra forma de comer más sana, aplaudirle a la organizadora, ¿no? Enseñarle a los niños que hay otra forma de tener un cumpleaños bonito. Entonces nosotros tenemos que entender primero los conceptos, hacia dónde vamos, reconocer nuestras capacidades, que son muchas, también muy importante, de qué somos capaces, y generar acciones. Miren, uno de los grandes problemas de hoy en día es que estas no, ni las conocen, man. Es decir, es el colmo que las nuevas mamás no tienen capacidades porque ni se les interesa. Ellas los que les interesa es pedir una pizza porque quieren estar con sus amigas. Ya no es como antes que cuidaba mal la mujer la dieta de los hijos. Ya en México las comidas rápidas, quién sabe cómo sea acá. Pero estamos perdiendo muchos. Ya tú le preguntas a una mamá común los conceptos de salud y enfermedad, qué sabe, qué efecto tiene una cosa con otra, qué cree que está pasando cuando les da de comer hamburguesas o pizzas y lo desconocen. Miren, yo en todo lo que he hecho, yo trabajo mucho diabetes, entonces algo tan sencillo, yo ya les digo a las gentes, el secreto de la diabetes es no comer aquello que provenga de espiga. Fíjense, si ustedes comen algo, pregúntense de dónde viene. ¿El pan de dónde viene? Del trigo. ¿El trigo cómo se encuentra en la madre naturaleza? Espiga. La espiga es rica en carbohidratos. El maíz es una espiga modificada, por ende es rico en carbohidratos. La avena es una espiga, ¿cierto o no? La avena. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo como avena? Pues se me va a subir la glucosa porque como mucho carbohidrato. El arroz, ¿cómo se encuentra en la madre naturaleza? En espiga. La lenteja, en vaina. ¿Sí saben lo que es una vaina? Ese no suba tanto la glucosa. El frijol, en vaina, no sube tanto la glucosa. Fíjense, tan sencillo. Y si la mamá tuviera esos dos conceptos, espiga malo, espiga malo y vaina bueno, qué increíble. O equilibrio, si ya comiste mucha espiga, ya no comas más. Ahora vamos a comer más frutas y verduras. Tan sencillo. Vea que muchos de ustedes no lo sabían. Y fíjense, después de dar muchos años escuela para diabéticos, un día me puse a pensar. Entonces, lo más importante en todo esto de procesos de salud y enfermedad es que admirar, aplaudir, reconocer y desear ser así. No excluir a aquel que come bien sano, ¿no? Reconocerlo y ahí está, y tenemos un platillo para ti. A veces a las cosas le damos más un valor por el significado que le damos que por lo que son. Entonces, al final de cuentas, nosotros por nuestros pensamientos le damos ese peso y los bloqueamos, sea bueno o malo, es decir, depende de nosotros. Ahorita es una clase muy sencilla, pero si realmente ustedes se han puesto a pensar que realmente nosotros nos podemos curar, así como nos enfermamos emocionalmente, tenemos la capacidad de curarnos, pero tenemos que trabajar todavía más. Si no podemos dejar de comer espiga, menos vamos a poder controlar nuestra alma y nuestro cuerpo. Renunciar a externas excusas, aceptar que si continuamos enfermos o estamos enfermos o empeoramos, el único culpable eres tú, debido a nuestras acciones, emociones y pensamientos en la vida. Esto es muy importante. Esto es lo que nosotros tenemos que hacernos conscientes y olvidar que es ahora sí una moneda al aire a ver qué pasa. Ahora ahí viene lo más importante, ¿qué enfermedades? ¿No? Miren, vamos a empezar con Alzheimer. Alzheimer, como les mencionaba hace un año, una vez me invitó Pepe y estuve trabajando en eso, pero ahora sí hasta que pasa algo en tu casa, dice, por algo será, algo quiere Diosito que haga, y me puse a hacerlo con mi mamá. Luego yo creo que va a haber tiempo con Pepe, va a haber una ponencia muy especial. Pero fíjense, encontré a mi mamá
que su calidad de insulina no era la adecuada. Mi mamá había un cambio de ansiedad, y ese cambio de ansiedad se le controlaba cuando consumía carbohidratos. Ustedes van a ver luego en el proceso de Alzheimer que los altos niveles de insulina inhiben una enzima que es la que produce que se acumulen unas sustancias en las neuronas que las destruyen. Entonces, cuando mi mamá empieza a comer y se calmaba, yo dije, ¿caerá en hipoglicemia? Me di cuenta que no. Entonces un día se me ocurre ponerle insulina, y le empecé a poner insulina, y empieza a bajar su ansiedad, y sus niveles de glucosa nunca bajaron. Claro que pongo cantidades muy pequeñas. Y después de eso, la ansiedad y la presión arterial, porque era una de las cosas muy importantes, porque la realidad que vivía mi mamá es tan real como la de ustedes. Es decir, cuando alguien está en un proceso de Alzheimer, su realidad es tan válida como la tuya y la mía, porque su cerebro es lo que está captando. Tú no le puedes decir a alguien que su realidad no es válida. Entonces ella, su cuerpo generaba adrenalina porque estaba en un proceso de ansiedad. Y esa adrenalina lo que hacía es que le subía la presión. Y esa presión, entonces tú no tomabas la presión, decía, los cambios emocionales o los cambios de que no entiende, que se perdía, se desubicaba, era por el cambio de presión, pero no. Todos esos cambios de presión se le controlaron con la pura insulina. Después de eso, encontramos una mezcla de plantas que me ayudó a limpiar una cosa que se llaman glucotransportadores, que ya lo veremos más avanzado en eso. Y ya después de eso, mi mamá tuve que empezarle a enseñar. Fíjense, una señora que leía libros diario, le enseñé el abecedario. Está leyendo. Le enseñé a rezar, sabe multiplicar. Un día nosotros con la técnica de Barra-Saxe, le pregunté qué quería hacer mi mamá. De repente me dijo que se había quedado con ganas de aprender alemán. Entonces me metí, le dije, pues si quieres eso, pues así será. Entonces me metí a YouTube y de repente encontré, aprenda alemán durmiendo. Entonces de repente, pues ves que hay muchas que dice la palabra en alemán y la repite, y se lo empecé a poner, y yo me ponía a repetir con ella, y de repente la tengo ocupada y se pone a repetir alemán. Y ella ha mejorado, ¿no? Es un hecho que realmente mi mamá no va, como me descuidé, realmente, porque de repente cuando hacen la recapitulación y te das cuenta que había cambios hace 3, 4 años que lo decías, es por la edad, ¿no? Que son elementos que nos podríamos haber trabajado, lo que hoy trabajé y no tendría ningún problema, no va a llegar al 100% como estaba antes. Pero realmente, de eso a tenerla que nada más decía, no sé, no sé. Al final, mi nombre, ahorita va a aparecer mi nombre, me pueden buscar, encontrar en YouTube, ya subí una ponencia, yo en video como ella estaba. Yo participo en muchos lugares y a veces vengo y lo grabo. Hoy se me pasó traer equipo para grabar. El otro trabajo muy fuerte es el colesterol. El colesterol es una enfermedad que nosotros sabemos que el colesterol se produce cuando el hígado está con mucha tensión. El estado emocional está tenso, hace que el hígado empiece a producir colesterol. Entonces la parte emocional juega un rol muy importante en la producción de colesterol, porque el colesterol tiene 2 fuentes, la parte externa, que es la dieta, y la parte interna, que es por colesterol. Pero el colesterol sabemos que se deposita en las arterias y los obstruye. Nosotros, como mencioné al principio, la hierba de sapo es una de las grandes ventajas, que lo que hacen es limpiar las arterias de colesterol. Entonces, si nosotros tenemos niveles altos y limpiamos, vamos a hacer que la circulación pase y que se controle más fácil nuestra presión y no angina del pecho. ¿Ves? Angina de pecho. La angina de pecho es lo que sucede, es que el colesterol se obstruye en las coronarias. Nosotros de repente tenemos en la aorta y todo, pero como son vasos muy grandes, no hay tanta afectación. Y la angina de pecho, cuando es reactiva, pues se mezcla junto con las emociones y la misma adrenalina hace que se colapse. Luego tenemos la diabetes. La diabetes, tenemos mezcla de plantas que ayudan a limpiar receptores, tenemos mezcla de plantas que ayudan a estimular páncreas, tenemos aminoácidos que se pegan a la glucosa para que evite el daño, que se llama glucosilación. Tenemos tratamientos para insuficiencia renal, hemos quitado insuficiencia renal, hemos detectado insuficiencia renal al principio y la trabajamos y el paciente no tiene que esperar a que el médico le diga que ya tiene que estar dializándose, ¿no? Que la única opción es diálisis.
porque es lo único que a veces tenemos. Y otra de las cosas muy importantes, pues ya sabemos, gastritis, colitis, que es uno de los órganos diana que tiene que ver todo a nivel emocional, ¿no? Y tenemos varias enfermedades como artritis, cáncer, pues es cuestiones emocionales que se mezclan con el sistema inmunológico. Cálculos biliares es otro, cálculos renales. Problemas renales también trabajamos. Acuérdense que las emociones se han visto, por ejemplo, el miedo es una de las emociones que pega mucho a nivel del riñón. Ahorita estamos teniendo mezclas, como está la situación en México, hay frustración y miedo, y esa mezcla de frustración y miedo son las emociones más negativas en cuestiones vibracionales, la vibración es muy baja. Y eso hace que se proyecte o que se exprese muy bajo el material genético. Por eso se está generando mucho cáncer. Miren, nosotros hoy nos estamos manejando como Centro de Medicina Integral Chanarú. Aquí están los datos: Avenida Cuauhtémoc, 271, despacho 103, Colonia Roma Sur. Ahí están los teléfonos. Y ya si quieren anotar, meterse a la página de YouTube, es así mi nombre, Claudio Carvajal con V Martínez, y ahí van a encontrar muchos videos de salud. Van a encontrar una cosa que hice que se llama visión ocular controlada, que es ver con los ojos vendados. Aprendió mi hija, pero yo me puse a estudiarlo y encontré cómo funcionaba. Y yo lo aprendí. Pero eso, fíjense que es bien increíble, porque si eso se manejara, la sustancia que hay en el ojo genera electrones libres, que es energía. Podríamos prevenir varias enfermedades y hasta curar. Pero el problema que hay, como yo les dije al principio, y el más fuerte, es el cambio de actitud. Es decir, una persona debe tener un cambio de actitud. Para empezar, cambiar su dieta. Sí, mire, por eso siempre es importante tener a un guía, vamos a decir, a alguien que les diga, ¿no? Por ejemplo, a veces van conmigo y yo les digo qué es lo que tienen que hacer y les explico por qué hay que hacerlo. Por ejemplo, en los casos de cáncer, les digo, es que las células cancerosas aprovechan y consumen mucha glucosa. Si ustedes consumen mucha glucosa, el cáncer va a seguir adelante. Y va a generar mayor procesos inflamatorios. Entonces, igual necesitamos algunos elementos antioxidantes y todo eso. Pero lo más importante es el cambio de actitud. Bueno, chicos, pues espero estar con ustedes. Tengo entendido que va a haber una serie de eventos. Les vamos a compartir mejor el de Alzheimer. Yo voy a andar aquí un rato, me voy mañana. ¿Ves? Por lo de la seguridad. Me hicieron que me quedara, luego quisieron que viajara de noche. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí tengo un poco de hierba del sapo, que es buena, dice. ¿No va? No necesita otros permisos, ¿no? Tengo los productos que hemos manejado de Alzheimer. Fíjense, el Alzheimer, la línea de productos que yo estoy manejando, que encontré con el Alzheimer, yo en lo personal lo he tomado, se lo he dado a Ana Karen, pero estuvo bien chistoso. Yo se lo di, fíjense cómo es el cambio de actitud muy fuerte. Se lo di a una señora, al papá, cuando empezó mi mamá. Entonces mi esposa le dijo, Vero, le dijo, mira, Claudia encontró esto, esto y esto. Fue por el tratamiento, se lo di. Eso fue antes de diciembre. Nunca se lo dio a la señora porque tuvo miedo a que cambiara. Se lo terminó tomando la hija. Y la hija que está estudiando la universidad, pero ya como segunda vez, porque ya tiene un hijo de la edad de nosotros, de Ana Karen, la señora está aprendiendo re bien y es la que ahorita está consumiendo el tratamiento. Es decir, porque es lo más triste. Luego cuando hablemos de Alzheimer, es increíble. Porque luego tenemos que hablar de cómo se sienten los familiares de los enfermos, ¿no? Cómo el enfermo cambia, cómo uno no está tampoco preparado para ver cómo tu padre, fíjense, mi mamá que ahora, fíjate, es bien chistoso, mi mamá con Alzheimer lo que olvida mucho son el árbol genealógico. De repente, si no se lo estamos repitiendo,
Oye, papá, ¿quién es mi mamá? Digo, mamá, ¿quién es mi papá? No me acuerdo. Pero en cambio se pone a leer, que lo entiende. Entonces tengo que estárselo repitiendo a veces y le vuelvo a hacer su tarea. Ah, sí, ya, Martín, Martín. Pero ese, como que el árbol genealógico ella tiene mucho problema. Porque ella sola se pone a leer libros. Entonces también los roles de los enfermos, ver cómo una persona que tenía esa capacidad de... Mi mamá, ¿se acuerdan del maratón? ¿El juego maratón? No, hombre, mi mamá se sabía todas las preguntas. Cuando yo supe que se sabía todas, me quedé así. Oye, pues ella era la que me daba de comer, no nada más. Y se sabía todas, ese día me quedé impresionado. De repente, un día mi mamá no sabía decir la, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy fuertes. ¿Ok? Bueno, a ver, ahora sí, a la sesión de preguntas. ¿Quieren alguien preguntar algo? Pregunten, ese es el chiste. No serán los primeros. Sí, ahorita tengo ahí en la camioneta. La acerqué porque veo que hubo un acto de vandalismo. Pero a ver, pregunten de salud. ¿Nadie? Pues sí. Me llama la atención porque si bajas la glucosa con insulina y el combustible. No, mira, lo que pasa, yo me di cuenta. Esa es otra ponencia, pero mira, cuando mi mamá estaba mal, yo pensaba que tenía hipoglicemias. Entonces yo empecé a tomar la glucosa. Tenía 89, 90, entonces no era hipoglicemia. Entonces lo que sucede es que en el cerebro la glucosa entra, la barrera macroencefálica entra por de donde hay más a donde hay menos sin necesidad de usar insulina. Pero dentro del cerebro, la zona que afecta a la memoria y lo del conocimiento, usa otros receptores, usa unos glucotransportadores diferentes que dependen de insulina. Entonces yo lo que estoy planteando es que la insulina es como una llave, como esas famosas llaves de 3 o 4 filos, ¿no? Como las de seguridad, sí se ubican, ¿no? Yo debo tener una aquí, no. Bueno, aquí no tengo, está en la otra, en mi mochila. Entonces, lo que yo digo, porque mi mamá tiene los niveles de glucosa bien en la sangre, que la insulina que ella produce sirve en el músculo, bien, pero de repente, como que ha de haber unos lugares donde la insulina solamente es activada, unos glucotransportadores, por una parte de la insulina. Como que yo soy la insulina, y en algunos lugares con que yo me atoche así, ya funciono. Pero en otros tengo que meter la mano. Porque mi estructura no tiene que ser toda la insulina, porque si no sería muy difícil. Entonces, lo que sucede con mi mamá es que sus niveles de glucosa están bien porque el resto del cuerpo, que es músculo y todo, con la calidad que ella está produciendo, funciona. Entonces, esas partes del cerebro debe haber una especificidad muy especial, pues una especificidad, que lo que hace es que si no están los 3, 4 dedos, no embona, no se activa. Cuando yo le inyecto insulina Lantus, que es de muy poca cantidad al día, esa insulina es la que actúa a nivel del cerebro. Mi mamá está estable emocionalmente y como ya no se están muriendo sus neuronas, porque es realmente lo que pasaba, se morían sus neuronas, por eso estaba en ansiedad. Por eso la caída de noradrenalina y adrenalina. Tengo controlado eso. Cuando veamos lo de la ponencia, o la pueden ver ustedes en internet, pero mejor hay que plantear. Hay una parte en que evoluciona y de repente cuando doy la segunda la mezcla que traigo también, ¡pum!, empieza el conocimiento. Decía, a ver, oye Claudio, ¿qué le diste a tu mamá? Es que esto. Es que ya empezó a agarrar de nuevo. A mi mamá un día, yo tengo muchos videos, porque yo de repente la tengo vigilada, ¿no? Entonces hay una cámara todo el tiempo ahí vigilándola. Entonces de repente yo agarro y me grabo, ¿no? Entonces, de repente hay una parte en que los primeros 3 meses no se acuerda. Oye, mamá, ¿no te acuerdas de que tú te enfermaste de aquí a acá? No. Y de repente me empieza a platicar, oye, tu hermano, que esto, y así ya. Pero los primeros 3 meses, que cuando estaba así, en serio, vean, hay un video de mi mamá, en la ponencia, que está mi mamá, se dormía, ella doblaba una sabanita, despierta, se dormía, ya sin la sabanita seguía haciendo lo mismo. Y eso se cortó. Y luego, pues la bronca es que hay que seguir estimulando. Luego, pues triste la vida, ¿no? Porque yo tenía una vecina arriba que nos hablaba todos los días. Ya se murió la señora. Oh, qué chingada.
Ya se murió la señora, le digo, no, era una señora también grande, le digo, pues vente abajo ya, si se muere te agarras y se van las dos. En serio que mi mamá ahorita se ha muerto como 6 o 7 gentes alrededor de ella. Entonces ya la gente dice, ay, le digo a mi hermano, ¿cuándo puede morir tu mamá? Mi mamá le digo, mi mamá tal vez muera de un infarto fulminante. Hecho. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores y a todo el mundo. Espero que algo les haya quedado. Y si no, piénsenlo. Ah, sí.